Para entender mejor el siguiente circuito, vamos a comenzar con un circuito sencillo con una fuente de alimentación de voltaje variable. Vemos en este caso que tenemos dos resistencias fijas, R1 y R2. Las dos tienen el valor de 1 kilo ohm. Si la fuente de voltaje fija le corresponde un valor de 0 volts, lógicamente no habrá voltaje en ninguna resistencia, pero conforme aumentamos el valor del voltaje variable, el voltaje que consume cada resistencia también será incrementado. Resulta sencillo de ver que si ambas resistencias tienen el mismo valor de 1 kilo ohm, ambas incrementarán su valor de manera idéntica. De manera similar, si cambiamos el valor de una resistencia, en este caso de R2, que sea de 2 kilo ohms, R2 tiene un valor del doble que R1. Por lo tanto, conforme aumentamos el valor de la fuente de voltaje variable, esta proporcionalidad siempre se va a mantener, donde R2 va a consumir el doble de voltaje que de R1, pero el voltaje de ambas se va a incrementar conforme se incremente el valor de la fuente de voltaje variable. Luego de ese breve repaso, vamos a explicar el caso en el que tenemos un circuito con diodo Zener, pero esta vez es la fuente de alimentación, VI, la que se mantiene variable. Si entendimos el ejemplo del video anterior, entenderemos que conforme se incrementa el voltaje de VI, nos acercamos al valor de 7 volts, puesto que si VI tiene 0 volts, no habrá voltaje en el circuito. Si solo tenemos 1 volt, lógicamente no alcanzaremos el valor de este diodo Zener de 7 volts. Así que, ¿a partir de qué valor se activará el diodo Zener en este circuito? Pues esta vez nos solicitarán obtener el rango del voltaje VI, tal que el diodo Zener se encuentre encendido y funcionando. Nuevamente, para obtener el rango, nos deben de proporcionar el valor de la potencia máxima que puede disipar el Zener. Así que para comenzar a resolver este ejercicio, nuevamente lo primero que haremos es quitar el diodo Zener y marcar las terminales como AB. Recordando nuevamente que utilizaremos en este circuito la fórmula de divisor de voltaje, pues tenemos que obtener el valor del voltaje entre A y B. Y nuevamente ubicaremos la fórmula en el instante exacto en el que el voltaje entre A y B sea igual a 7 volts. En este circuito resulta ligeramente más sencillo, puesto que en el instante en el que el voltaje entre A y B sea de 7 volts, nuestra única incógnita es el voltaje de entrada, VI. Las demás resistencias nos las proporciona el ejercicio, por lo que el despeje resultará más sencillo, y la finalidad es obtener el valor de VI justo en ese instante en el que el voltaje entre A y B sea de 7 volts. Al despejar el valor de VI obtenemos un valor de 10.5 volts, lo cual significa que si la fuente tiene menos de ese valor, no habrá voltaje suficiente entre A y B y el Zener estará apagado. Ahora, para obtener el valor superior, es decir, el valor máximo que puede tener VI, regresaremos nuestro diodo Zener y utilizaremos la fórmula de la potencia máxima. Sabemos que potencia es igual a V por I y estaremos exactamente en el momento en el que su potencia sea de 15 miliwatts, es decir, está a punto de dañarse. El voltaje del diodo Zener seguirá siendo 7 volts, pues sigue encendido, y vamos a despejar el valor de la intensidad de corriente. Con ello obtenemos la intensidad de corriente máxima que puede pasar a través del diodo Zener. Y ahora, como el diodo Zener sigue encendido, eso significa que en RL seguimos teniendo un valor de 7 volts, pues aún no se quema el diodo. Así que si en RL seguimos teniendo 7 volts y esta vez sí nos proporcionan el valor de esta resistencia, podemos obtener el valor de la intensidad de corriente que fluye en ese momento crítico a través de RL, el cual en este caso es de 3.5 mA. Al colocar estos valores de intensidades de corriente en nuestro diagrama de corrientes del circuito, nos percatamos de que podemos obtener el valor de la intensidad de corriente de RS por la ley de nodos de Kirchhoff. Al obtener el valor de la intensidad de corriente de RS por ley de Ohm, podemos obtener su voltaje en ese momento.
Ahora, ya que tenemos el voltaje de RS, sabemos que en ese momento VI tendrá el valor de VRS más 7 volts, obteniendo así el valor de 12.64 volts. Con lo cual ya tenemos nuestro rango, es decir, que el voltaje VI debe de tener mínimo un valor de 10.5 volts y un valor máximo de 12.64 volts. Es decir, VI debe ser mayor o igual que 10.5 volts y al mismo tiempo menor o igual que 12.64 volts. Y así concluimos este tipo de ejercicios.